41 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... El cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, bajo el sol de la mañana, ya no era la fortaleza trágica y tensa de días pasados, sino que estaba inmerso en una atmósfera bulliciosa y ruidosa de recuperación y esperanza. Los miembros del cuerpo oculto se movían de un lado a otro, limpiando los rastros de la batalla y reparando los edificios dañados. Aunque la fatiga se reflejaba en sus rostros, sus cejas brillaban con la ligereza de haber deshecho de un peso milenario. El aire ya no transportaba el intenso e interminable aroma de la flor de glicina, sino que estaba mezclado con la frescura de la madera, el ligero amargor de las hierbas y griega. El tentador aroma de las gachas de arroz que llegaba desde la cocina. Tanjiro llevó con cuidado 2 grandes tazones de gachas humeantes a través del patio, dirigiéndose hacia la sala de recuperación más iluminada. La puerta estaba abierta y los ronquidos característicos de Zenitsu se podían escuchar desde lejos, intercalados ocasionalmente con los gruñidos de Inosuke sobre Gonpachiro, realmente despertando antes que este gran yo. Sanemi Shinazugawa se apoyaba en el pasillo, frente a la puerta, con los ojos cerrados. La marca solar dorada y oscura de su brazo izquierdo brillaba ligeramente a la luz del sol, pero su ceño fruncido parecía más relajado de lo habitual. Al ver que Tanjiro se acercaba, simplemente levantó los párpados para mirarlo antes de volver a cerrarlos, como si lo reconociera. Tanjiro alentó y acentuó, luego entró en la habitación. Nezuko estaba sentada en una silla junto a la ventana, bebiendo el agua tibia que Aoi Kanzaki acababa de traerle. Llevaba una bata de hospital limpia, su largo cabello negro caía suavemente sobre sus hombros, y la luz del sol caía sobre su rostro, aún ligeramente pálido, perfilando un perfil sereno. Al oír pasos, miró hacia arriba y sus claros ojos rosados se curvaron, revelando una cálida sonrisa. Hermano. Su voz era suave, ya no ronca, y llena de vitalidad. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te incomode? Tanjiro colocó los cuencos de avena en la mesita y se agachó con entusiasmo para examinar con atención la tez de su hermanita Nezuko, como si aún fuera la frágil hermanita Nezuko que necesitaba cuidados meticulosos. Nezuko sacudió suavemente la cabeza y extendió la mano, no para tomar el tazón de avena, sino para tocar suavemente con las yemas de los dedos la ya descolorida, pero débil aún visible, marca en forma de llama en el frente de Tanjiro. ¿Eres tú, hermano? La marca, debe ser muy dolorosa, ¿verdad? Sus ojos reflejaban una clara angustia y culpa. Tras la fusión, poseía algunos de los recuerdos y percepciones del devorador de sol, y sabía mejor que nadie el trágico precio que su hermano había pagado para despertarla. Tanjiro se sobresaltó, luego agarró la mano de su hermana menor Nezuko, sacudiendo la cabeza vigorosamente, sus ojos un poco rojos. No duele en absoluto. Mientras Nezuko pueda regresar, nada duele. Los hermanos intercambiaron una sonrisa, 1000 palabras sin decir. Uf, qué ruido. Zenitsu, despertado por la conversación, se frotó los ojos y se incorporó. Al ver a Tanjiro y Nezuko, gritó de inmediato. Tanjiro. Te escapaste. La hermanita Nezuko está a mi cargo. ¿Ja? Estúpido Zenitsu, ¿qué más puedes hacer aparte de dormir? Inosuke se levantó de un salto, a punto de agarrar las gachas que trajo Tanjiro. Gachas. Son gachas. Gonpachiro, ofrécelas rápido a este gran yo. La sala inmediatamente se volvió bulliciosa, llena de vitalidad familiar. Nezuko observó la discusión de los tres, y su sonrisa se volvió más cálida y sincera. Esta era la vida cotidiana que había luchado con todas sus fuerzas por proteger, el ancla que la había sostenido en la oscuridad eterna. Afuera de la ventana, Ubuyashiki Kagaya caminaba lentamente por el patio, apoyado por su asistente principal. Muchos miembros heridos del cuerpo de cazadores de demonios, al verlo, se levantaron con dificultad e hicieron una reverencia, pero él los despidió con un gesto amable. Su respiración aún era débil, pero la tristeza que había persistido durante mucho tiempo en su frente parecía haberse disipado considerablemente, y una leve sonrisa de alivio se dibujó en sus labios. Su mirada se encontró brevemente con la de Nezuko dentro de la ventana. Nezuko se acercó levemente en señal de saludo. La sonrisa de Ubuyashiki Kagaya se profundizó, y también avanzando suavemente, sin acercarse a molestarlos, y continuó avanzando lentamente. Entre ellos, no hacían falta palabras.
Aquella peligrosa alianza había terminado con la muerte de Muzan, pero todo lo que habían vivido juntos, y los secretos del lirio araña azul y la ley del sol que Nezuko portaba, se convertirían en recuerdos no expresados entre ellos, quizás para cruzarse de nuevo de una forma diferente en algún momento del futuro. Por la tarde, el jardín de hierbas de la mansión de las mariposas. Tamayo se encontraba frente a una hierba medicinal recién plantada, de forma única, tomando notas atentamente. Yushiro la siguió en silencio, observando con preocupación ocasionalmente el perfil aún pálido de Tamayo. La ruptura forzada de su maldita conexión con Muzan y su profunda investigación sobre el poder del devorador de sol la habían agotado extremadamente. Señora Tamayo. La voz de Nezuko se escucha suavemente. Tamayo se giró y vio que Nezuko había llegado a la entrada del jardín de hierbas en algún punto desconocido. La joven señorita, bajo la luz del sol, tenía un aura de paz, completamente diferente del ser aterrador que controlaba la ley y purificaba la nada el día anterior. Señorita Kamado Tamayo dejó su cuaderno con expresión compleja. Parece que se ha recuperado muy bien. Gracias por su preocupación de antes. El tono de Nezuko era tranquilo, sin mostrar emoción alguna, pero sus ojos rosados parecían leer a través de los corazones de las personas. Aunque el método no fue el que deseaba, objetivamente, su investigación y datos proporcionaron cierta referencia para mi fusión final. Ella eligió la palabra referencia, reconociendo su utilidad aunque al mismo tiempo trazando una línea clara. Tamayo se sobresaltó un poco y luego esbozó una sonrisa amarga. Parece que ya no se te puede ocultar nada. Hizo una pausa y luego dijo con seriedad. Lo siento. Por mi obsesión, te hice soportar tanto dolor. Nezuko negó con la cabeza. Todo eso es cosa del pasado. ¿Cuáles son tus aviones ahora? Tamayo miró al cielo distante, sus ojos algo etéreos. La maldición se ha ido, la obsesión se ha cumplido, tal vez sea hora de llevar a Yushiro y buscar el verdadero sol. Miró a Nezuko, insinuando. Este mundo es vasto, y siempre hay algunos rincones que esconden inesperados milagros, ¿no es así? Por ejemplo, el legendario lirio araña azul. No había renunciado a su búsqueda, pero ya no la perseguiría a costa de otros. Nezuko suena levemente, sin responder, sino que simplemente avanza suavemente. Te deseo un buen viaje. La puesta del sol tiñó el horizonte de una naranja y un rojo brillante. Tanjiro y Nezuko se sentaron uno al lado del otro en la torre de vigilancia más alta del cuartel general, observando las volutas de humo de cocina que se elevaban desde la aldea distante. Todos, se preparan para volver a casa, dijo Tanjiro en voz baja. La misión del cuerpo de cazadores de demonios estaba completa, y muchos miembros regresarían a sus vidas normales. MMM. Nezuko ascendió, apoyando suavemente la cabeza en el hombro de su hermano. Nosotros también. Tanjiro sintió el peso y el calor de su hermana menor, Nezuko, y su corazón se llenó de inmensa felicidad. Pensó en su hogar en el monte Sajiri, en su familia enterrada bajo la nieve y en Urokodaki, Sensei. Cuando te recuperas, nos iremos a casa. Repararemos las tumbas de todos como es debido. La voz de Tanjiro sonó un poco entrecortada. Entonces, viviremos bien, por el bien de todos. Está bien, asintió Nezuko suavemente, cerrando los ojos. El persistente resplandor del sol poniente alargó las figuras de los hermanos, fundiéndolos. La tenue marca de oro fundido en el pecho de Nezuko brillaba al atardecer. Podía sentir que el inmenso poder que albergaba no había desaparecido, sino que era como un volcán inactivo, volviéndose apacible y pacífico, completamente integrado con su humanidad. Sabía que este poder era tanto una bendición como una responsabilidad. El camino por delante podría aún deparar tormentas, pero mientras su familia más importante estuviera a su lado, y mientras la fe en su corazón permaneciera inalterada, podría seguir adelante con valentía. El pasado devorador de sol era un prólogo, y la nueva trayectoria de su corazón se extendía hacia adelante. La historia de la familia Kamado tomaría su siguiente página ordinaria y cálida entre el humo de la cocina y el sol de la mañana. El invierno siempre llegaba excepcionalmente temprano a las profundidades del monte Sajiri. La primera nevada cayó silenciosamente, cubriendo suavemente las montañas, los bosques y la cabaña de madera que permanecía en silencio con un blanco prístino. Bajo los aleros colgaban cuerdas de paja tejidas recién sin caquis secos, y volutas de humo se elevaban desde la chimenea, mezclándose con el cálido aroma de la comida guisada, delineando la forma de una casa en el aire fresco y frío.
Dentro, el fuego de la estufa ardía brillantemente, crepitando y disipando el frío. Tanjiro, que llevaba un delantal, estaba ocupado revolviendo el burbujeante guiso de rábano y taro en la olla, mientras finas gotas de sudor corrían por su frente. Aunque se había esforzado mucho por aprender, gestionar las tareas del hogar y cocinar solo seguía siendo para él un desafío mayor que matar demonios. Hermano, creo que pusiste demasiada sal, dijo Nezuko en voz baja, moviendo ligeramente la nariz mientras se sentaba en un pequeño taburete junto a la estufa, con un cebador abierto sobre su regazo. Su tez era mucho más sonrosada que cuando regresó por primera vez, sus ojos claros, mientras observaba la espalda ocupada de su hermano con atención concentrada. Ah. Ay, no. Tanjiro probó rápidamente la sopa, sacando la lengua al instante por el sabor salado, y buscó frenéticamente agua para añadir. Está arruinado, está arruinado. Quería prepararle algo delicioso a Nezuko. Al observar la reacción nerviosa de su hermano, Nezuko no pudo evitar sonreír suavemente. Ella dejó el libro, se levantó, caminó hacia la estufa y tomó el cucharón de la mano de Tanjiro. Déjame hacerlo, hermano. Solo necesitas agregar un poco de leña. Sus movimientos eran naturales y fluidos, como si fragmentos de recuerdos sobre las tareas domésticas de lo más profundo de ella hubieran resurgido silenciosamente en el calor de la vida cotidiana. Añadió cuidadosamente agua limpia, luego tomó un poco de pasta de miso de un lado, tomó un poco con una cuchara y la condimentó meticulosamente, probándola de vez en cuando, con expresión concentrada y serena. Tanjiro se acuclilló junto a la estufa, agregando leña, observando el perfil de su hermana mientras trabajaba en la estufa, la luz del fuego proyectaba un brillo cálido sobre ella. Su corazón se llenó de una inmensa sensación de paz. Su Nezuko realmente había regresado, no solo su cuerpo, sino también las rutinas triviales pero preciosas de la vida diaria. Nezuko, eres increíble. ¿Lo recuerdas todo?, exclamó Tanjiro sin poder evitarlo. Los movimientos de Nezuko se detuvieron por un momento y ella negó suavemente con la cabeza. No es que lo recuerde todo, muchas cosas se sienten tan borrosas como una vida pasada. Pero, mirando la estufa, sosteniendo la cuchara, mi cuerpo parece recordar por sí solo. Ella giró la cabeza y le dio a Tanjiro una sonrisa amable. Quizás, mi madre y mi abuela me están cuidando. Los ojos de Tanjiro se llenaron de lágrimas y miraron vigorosamente. Sí. Debe serlo. El aroma del guiso fue tomando intensidad poco a poco, llenando toda la cabina. Los hermanos se sentaron alrededor de la pequeña mesa, comiendo una cena sencilla. Afuera se oía el susurro de la nieve cayendo. Adentro, el suave tintineo de cuencos y palillos y algún que otro susurro. Era algo común y corriente, pero increíblemente precioso. Después de la cena, Tanjiro sacó una carta y un pequeño paquete que Urokodaki-sensei había enviado a través de un miembro de los ocultos. La carta preguntaba por su bienestar reciente e instaba a Tanjiro a no descuidar su práctica de la técnica de respiración. El paquete contenía algunos medicamentos comunes para heridas y algunos caramelos con peito bellamente envueltos. Es Urokodaki-sensei. Tanjiro le entregó alegremente los dulces a Nezuko, todavía te recuerda así, Nezuko. Nezuko tomó los dulces, sus dedos acariciaron suavemente los envoltorios, sus ojos brillaban con calidez. Abrió uno y se lo puso en la boca. El dulce sabor se derritió en su lengua, acompañado de una sensación más profunda de gratitud. Deberíamos escribirle a Sensei, dijo Nezuko suavemente, dígale que lo estamos haciendo bien. Y dale las gracias. Tanjiro se acercó enfáticamente, extendió el papel de carta y comenzó a moler la tinta. Nezuko se sentó a su lado, sugiriendo ocasionalmente cosas para incluir, y aunque su letra todavía era un poco infantil y poco practicada, escribió cada trazo con sumo cuidado. A medida que la noche avanzaba, la nieve dejó de caer y la luz de la luna se derramó sobre la nieve, haciendo que la vista fuera de la ventana fuera brillante y clara. Nezuko estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente los distantes contornos de las montañas teñidas de azul bajo la luz de la luna. Ella levantó suavemente la mano y sus dedos trazaron inconscientemente patrones sobre el cristal frío. Un tenue y cálido rayo de luz, como un soplo de aire dorado, pasó por la punta de su dedo, y la escarcha condensada en el cristal de la ventana se derritió instantáneamente en una pequeña mancha de niebla, reflejando su imagen tranquila. Ella observará el calor que se disipaba rápidamente, con la mirada compleja. Este poder no había desaparecido.
Ahora era parte de ella, tan natural como respirar. Una vez le había traído consigo un dolor y un miedo sin fin, pero ahora se había instalado en su interior, como una brasa latente. Ella sabía que protegía este hogar y su paz duramente ganada. Ya no se resistía ni le temía, sino que simplemente y aprendió a coexistir con él, como quien cuida el fuego del hogar, necesitando su calor y evitando sus quemaduras. Nezuko, es tarde, deberías descansar, gritó Tanjiro, después de haber hecho las camas, con la voz llena de preocupación. Sí, voy. Nezuko retiró la mano y se giró para caminar hacia la habitación interior. La leve marca en su pecho era sutilmente visible debajo de su fina ropa de dormir. La lámpara de aceite se apagó y la cabaña quedó sumida en la oscuridad y el silencio, con solo las brasas persistentes en el hogar emitiendo un calor tenue. Tanjiro pronto cayó en un sueño profundo, con su respiración uniforme. Nezuko yacía en el futón que su hermano había preparado, pero no se durmió inmediatamente. Ella permaneció despierta en la oscuridad, escuchando el suave sonido ocasional de la nieve cayendo de las ramas fuera de la ventana, escuchando la respiración constante de su hermano. De vez en cuando, fragmentos del pasado se entrometían en su mente. Los fríos susurros de la ley, el dolor desgarrador, la sonrisa siniestra de Muzan, los gritos llorosos de su hermano y la agonía desgarradora de la fusión final, desgarrada y luego rehecha, pero ya no se despertaba sobresaltada. Ella simplemente respiró suavemente, enfocando su conciencia en el presente. La ropa de cama seca y cálida debajo de ella, el aroma familiar de la casa, la sensación tranquilizadora de su hermano a su lado, esos recuerdos dolorosos, como viejas heridas calentadas por el fuego de una chimenea, todavía existían, pero ya no se sentían agudos ni penetrantes. Se habían convertido en parte de ella, grabándole por qué luchaba, por qué necesitaba apreciar cada momento de este tiempo presente. Ella se dio la vuelta, encaró a su hermano y silenciosamente curvó sus labios en una sonrisa en la oscuridad. Aunque el fuego del hogar está apagado temporalmente, la leña está abundantemente preparada. El pasado se ha convertido en cenizas, pero el calor permanece en el corazón. Mañana, el sol volverá a salir, iluminando este bosque de montaña cubierto de nieve, iluminando su nuevo comienzo en la vida. La larga noche termina y se espera la luz de la mañana. La nieve en el monte Sagiri cayó y se derritió y se acumuló, y antes de que nadie se diera cuenta, los carambanos bajo los aleros ya estaban goteando silenciosamente el preludio de la primavera. Tanjiro blandía su hacha algo desgastada, cortando leña con gruñidos y jadeos. El sudor le corría por la frente, humeando levemente en el aire frío. Su marca de cazador de demonios se había desvanecido hacía tiempo, pero el trabajo diario y el continuo cultivo de la técnica de respiración habían fortalecido aún más su cuerpo, con cada músculo de una fuerza constante. Nezuko estaba sentada bajo el porche, con un costurero en el regazo, remendando con cuidado la manga rota del uniforme de entrenamiento de Tanjiro. Su técnica aún era algo torpe. De vez en cuando, se pinchaba con la aguja, frunciendo ligeramente el ceño, pero seguía con paciencia, puntada a puntada. La luz del sol caía sobre su perfil concentrado, sereno y hermoso. Hermano, tómate un descanso, miró al sudoroso Tanjiro y llamó suavemente, empujando el té que se había enfriado a la temperatura adecuada. Tanjiro se detuvo, secó el sudor con la manga y se acercó con una sonrisa para beber el té de un trago. No es nada, no estoy cansado. Necesito preparar más leña. He oído que podría haber una ola de frío tardía esta primavera. Su mirada recorrió la leña cuidadosamente apilada en un rincón del patio, luego observó las lejanas laderas de las montañas, donde se vislumbraban vagamente tiernos brotes verdes bajo la nieve, con los ojos llenos de esperanza. La pensión del cuerpo de cazadores de demonios y la ayuda del señor Urokodaki les permitían no preocuparse por su sustento por ahora, pero aún así planeaba reanudar su negocio de venta de carbón después de la primavera, apoyando a su hermanita con sus propias manos. En ese momento, un sonido de lamento apresurado y familiar se acercó desde lejos. Tanjiro. Hermana Nezuko. He venido a verlos a todos. Una figura dorada, como un perro salvaje desenfrenado, o tal vez un perro del trueno. Corrió hacia el patio, levantando nieve y emitiendo gemidos exagerados, a punto de estrellarse de cabeza contra la pila de leña. Tanjiro, rápido como un rayo, agarró la cabeza del recién llegado y dijo con impotencia: Zenitsu. ¿Cuántas veces te he dicho que no corras tan rápido? Casi te estrellas.
Agatsuma Zenitsu levantó la cara roja de frío, con lágrimas y mocos pegados, ignorando por completo la queja de Tanjiro. Su mirada se fijó al instante en Nezuko bajo el porche, adoptando una expresión tímida y enamorada. Hermanita Nezuko, ¿cuánto tiempo sin verte? Aún estás más guapa. Ah, esta apariencia serena es realmente conmovedora. ¿Me extrañaste? Seguro que sí. Nezuko no pudo evitar sonreír, dejó su labor y asintió cortésmente. Señor Zenitsu, bienvenido. Tras este período de recuperación y la ocasional ayuda de memoria de Tanjiro, ahora podía reconocer y pronunciar con claridad los nombres de sus antiguos compañeros. ¡Guau! Me llamé. Su voz sigue siendo tan linda. Zenitsu se cubrió la cara y se retorció en su lugar. Cállate. Estúpido Zenitsu. Estás estorbando. Otra voz, aún más áspera, retumbó como un trueno. Inosuke Asibira cargó como un jabalí humanoide, con su máscara colmilluda como nueva y aún más feroz. Sin mirar a dónde iba, se metió directamente en un hoyo de nieve que Zenitsu acababa de hacer, casi cayéndose, e inmediatamente comenzó a gemir de rabia. Bastardo, estúpido Zenitsu. ¿Estás cavando un hoyo para emboscar a su majestad? ¿Quién te tiende una emboscada, jabalí? Al ver que los dos estaban a punto de discutir y pelear como siempre, Tanjiro los separó rápidamente, una mano sobre cada uno. Está bien, está bien. Inosuke, tú también estás aquí. Eso es genial. Inosuke entonces notó a Tanjiro y Nezuko, gruñó, se quitó la mano de Tanjiro y se cruzó de brazos, pero su mirada no pudo evitar dirigirse hacia Nezuko, su tono incómodo. Gonpachiro, Nezuko, este lugar suyo no está mal. Solo tiene demasiada nieve. Es adecuado para que su majestad lo cultive. Su mirada se detuvo en Nezuko por un momento, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar, y finalmente agregó bruscamente. No pareces estúpido, eso es bueno. Nezuko pudo sentir su torpe preocupación y emoción, asintiendo nuevamente. Gracias por su preocupación, señor Inosuke, lo estoy haciendo muy bien. Tanjiro miró a sus ruidosos pero vibrantes compañeros con una sonrisa radiante y sincera. Su llegada pareció traer de vuelta el ardiente vínculo del cuerpo de cazadores de demonios a este tranquilo bosque de montaña. Con entusiasmo los metió a ambos en la casa, y Nezuko también se levantó para preparar más té y bocadillos. La pequeña casa de madera se llenó de gente y se llenó de vida al instante. Zenitsu no paraba de hablar de lo sucedido tras su separación. Había regresado a la montaña del melocotón y había recibido un entrenamiento especial de su abuelo, quien le había tirado de la oreja durante un buen rato. Inosuke se jactaba de cómo se había convertido en rey de las montañas y había derrotado al nuevo señor de la montaña, posiblemente un jabalí particularmente fuerte. Tanjiro los escuchó alardear con una sonrisa, interviniendo ocasionalmente para preguntar sobre otros miembros. El señor Tomioka parece haber aceptado el trabajo de entrenador, pero su personalidad sigue siendo igual de extraña. El señor Shinazugawa, parece haber asumido misiones de patrullaje, a menudo fuera de la vista, y su rostro aún está muy malhumorado. El equipo médico de las hermanas Butterfly se ha ampliado y están increíblemente ocupadas. La salud del señor Oyakata parece estar un poco mejor, lo cual es maravilloso. Al escuchar a sus compañeros hablar sobre los cambios en el exterior, Tanjiro sintió alivio y cierta nostalgia. Aquella trágica guerra había terminado, y todos buscaban con ansias una nueva vida. Oye, Gonpachiro. Inosuke interrumpió repentinamente los pensamientos de Tanjiro con su voz fuerte, señalando por la ventana. Ese tipo lleva mucho tiempo merodeando por tu casa. Es un poco escurridizo. Tanjiro y Zenitsu miraron en la dirección que él les indicó y vieron a un hombre alto con un ori blanco, de pie en silencio al borde del bosque, fuera del patio, con la mirada fija en su pequeña casa. Su cabello blanco plateado casi se confundía con la nieve. Era Hiyu Tomioka. Señor Tomioka. Tanjiro se levantó sorprendido, abrió rápidamente la puerta y salió corriendo. ¿Por qué no entra? Hiyu Tomioka parecía sobresaltado, sin esperar que lo descubrieran. Se acercó en silencio, con la mirada fija en Tanjiro un instante, confirmando que se encontraba bien, y luego pasó junto a él para mirar a Nezuko, quien había salido a la puerta al oír el sonido. Su mirada era tan tranquila y serena como siempre, pero al observarla más de cerca, parecía contener un indicio de algo extremadamente difícil de detectar: indagación y gravedad. Nezuko también lo vio y avanzó levemente en señal de saludo. Señor Tomioka.
Hiyuto Mioka se quedó en silencio por un momento, luego, muy lentamente y algo rígidamente, sacó un pequeño objeto envuelto en tela del interior de su aori. Esto le entregó, con la voz aún apagada, de Urokodaki, y de mí, para ti. Tanjiro lo tomó con curiosidad y abrió la envoltura de tela. En su interior se encontraba una magatama ondulada, de un azul intenso y pulida con suavidad, ensartada en una cuerda resistente, que emitía un ki tenue, fresco y apacible. En la superficie de la magatama, un pequeño loto floreciente estaba tallado con una hoja de gran finura. Esto es, Tanjiro estaba desconcertado. Una piedra calmante, explicó Hiyuto Mioka concisamente, una baratija que respira agua, llévala contigo, y tal vez puedas, ayudarte a calmar aún más tu mente. Su mirada se volvió nuevamente hacia Nezuko, insinuando algo. Tanjiro lo entendió al instante. Esto fue preparado especialmente para Nezuko por el señor Urokodaki y el señor Tomioka. Quizás no comprendieran de todos los cambios y poderes que poseía Nezuko, pero expresaban su cuidado y protección de esta manera, con la esperanza de que este Magatama, imbuido del apacible ki de la respiración acuática, pudiera ayudar a Nezuko a estabilizar mejor su mente y equilibrar su fuerza descomunal. Nezuko también lo comprendió. Miró el Magatama azul profundo, sintiendo el poder suave y sereno que fluía en su interior, y un destello de emoción cruzó sus ojos. Extendió ambas manos y lo aceptó solemnemente. Muchas gracias, señor Tomioka. Por favor, transmite también mi gratitud al señor Urokodaki. Hiyuto Mioka miró los ojos claros y serenos de Nezuko, y su tensa mandíbula pareció relajarse imperceptiblemente. Asintió, no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Señor Tomioka. Quédese a cenar con nosotros. Invitó a Tanjiro rápidamente. Sí, sí. Señor Tomioka. Aunque siga tan callado. Zenitsu también se escabulló y gritó. Hiyuto Mioka se detuvo, no miró hacia atrás, solo hizo un gesto con la mano, y su figura desapareció rápidamente al final del sendero forestal. Su visita, al parecer, era solo para entregar este sincero regalo. Tanjiro sostuvo la magatama, aún caliente por el calor de un cuerpo, y una corriente cálida fluyó por su corazón. Se giró y colocó con cuidado la magatama sobre Nezuko. La magatama azul profundo reposaba sobre su pecho, junto a la tenue marca de oro fundido, una fría, la otra cálida, pero extrañamente armoniosa. Eso es maravilloso, Nezuko, dijo Tanjiro con una simple sonrisa, todos se preocupan por ti. Las yemas de los dedos de Nezuko rozaron suavemente el cálido magatama. Levantó la vista hacia donde había desaparecido Hiyuto Mioka, con una mirada distante y cálida. Milímetros, respondió ella suavemente. La nieve cae en silencio, pero la amistad deja su huella. Las hojas viejas ocultan su filo, mientras que los nuevos brotes emergen gradualmente. Este vínculo, que trasciende la vida, la muerte y la razón, como el agua de manantial que se filtra en la tierra después de que se derrite la nieve, nutre silenciosamente el largo dao que se avecina. El frío de la primavera persistía, pero el aire en las montañas se había vuelto sutilmente húmedo y suave. La nieve se derritió, revelando la tierra marrón oscura y los resistentes brotes que se alzaban bajo ella. Tanjiro llevaba un gran horno de carbón a la espalda, con una hacha en la mano, caminando por senderos forestales familiares y desconocidos a la vez. Las respiraciones largas y constantes de su técnica de respiración eran claramente visibles en la niebla blanca. Seleccionó meticulosamente la madera adecuada, con movimientos hábiles y concentrados, como si hubiera regresado a la época en que su padre aún vivía, solo que ahora su carga era más pesada y su convicción más clara. Usaría estas manos para proteger su hogar actual. Nezuko no se quedó en casa. Llevaba una pequeña cesta de tejido tosco, siguiendo de cerca a su hermano. La cesta contenía una botella de agua, bolitas de arroz y su libro de lectoescritura. De vez en cuando, se detenía, se agachaba y observaba con curiosidad las primeras verduras silvestres que brotaban tras el deshielo, o escuchaba el nítido canto de los pájaros en las ramas. La luz del sol se filtraba entre las escasas ramas, bailando en su cabello, apacible y hermosa. De vez en cuando, levantaba la vista y contemplaba la diligente espalda de su hermano, con sus ojos rosados llenos de seguridad y confianza. Cuando Tanjiro talaba un árbol muerto, provocando un fuerte estruendo, contuvo la respiración ligeramente hasta confirmar que su hermano estaba ileso antes de continuar con su tarea. Nezuko. Retrocede un poco, podrían salir volando astillas.
Gritó Tanjiro en voz alta, secándose el sudor de la cara, enrojecida por el esfuerzo. De acuerdo. Respondió Nezuko obedientemente, retrocediendo unos pasos, pero sin irse. Para ella, poder estar donde su hermano pudiera verla, sentir el aire del bosque y oír los sonidos de su trabajo, era en sí mismo una inmensa felicidad. Al mediodía, los hermanos encontraron una roca protegida donde sentarse y compartir simples bolas de arroz y té caliente. El aire de las montañas sigue siendo el mejor, exclamó Tanjiro, comiendo con ganas su bola de arroz. En cuanto este carbón esté listo, podemos llevarlo al pueblo para intercambiarlo por arroz y tela. Nezuko, ¿quieres algo? Nezuko dio pequeños mordiscos a su bola de arroz, pensó un momento y luego negó con la cabeza suavemente. Todo lo que hace mi hermano está bueno. Hizo una pausa, su mirada se posó en las palmas de Tanjiro, que estaban enrojecidas por la madera, y añadió en voz baja. Hermano, no trabajes demasiado. El corazón de Tanjiro se llenó de alegría y rió entre dientes. No es difícil. Solo pensar que es para Nezuko me llena de fuerza. Tras descansar, Tanjiro continuó cortando leña, preparando la materia prima para el carbón. Nezuko sacó su libro de alfabetización y, usando la luz del bosque, repasó las palabras en voz baja. De vez en cuando, si no entendía algo, lo anotaba para preguntarle a su hermano cuando descansaba. Una suave brisa agitaba las hojas, mezclándose con los golpes del hacha de Tanjiro, el murmullo de un arroyo distante y la recitación suave y sincera de Nezuko, formando una pacífica sinfonía pastoral del bosque. De repente, la recitación de Nezuko se detuvo. Instintivamente, levantó la vista, fijando la mirada en un punto en lo profundo del denso bosque. Un leve gemido discordante parecía emanar de allí, mezclado con cierto aura de ansiedad e inquietud. Ella dejó el libro de texto, se puso de pie y escuchó atentamente. ¿Qué pasa, Nezuko? Tanjiro también dejó de trabajar, observando atentamente. Habiendo vivido tantas experiencias, era particularmente sensible a cualquier reacción inusual de su hermana. Nezuko frunció el ceño levemente, señalando en la dirección del sonido. Allí algo parece y estar sufriendo un gran dolor. Tanjiro presionó el hacha con fuerza. ¿Es una bestia salvaje? Oh. Subconscientemente, temía que fuera un demonio merodeador, pero entonces recordó que Muzan estaba destruido y se relajó un poco. No lo parece, Nezuko negó con la cabeza. El dolor en el sonido era puro, no maligno, sino que transmitía la impotencia de un animal joven. Una percepción en su interior parecía captar con mayor claridad las fluctuaciones emocionales de los seres vivos. Iré a echar un vistazo. Tanjiro protegió a Nezuko detrás de él y caminó con cautela hacia esa dirección. Dejando a un lado los densos arbustos, la vista que tenían frente a ellos los hizo congelar a ambos. Un ciervo salvaje adulto, de tamaño considerable, yacía en el suelo, con una pata trasera firmemente atrapada en una vieja trampa para animales abandonada. La herida estaba sangrando y destrozada, tan profunda que se veía el hueso. Era evidente que había forzado durante mucho tiempo, con la zona a su alrededor desorganizada. Ahora, apenas respiraba. Solo el leve subir y bajar de su abdomen y espasmos dolorosos ocasionales demostraban que seguía vivo. Y el gemido provenía de un cervatillo tembloroso, acurrucado protectoramente bajo el ciervo, lamiendo constantemente la cara de su madre. El cervatillo, al ver aparecer de repente a los humanos, se estremeció de miedo, pero aún así no se apartó del lado de su madre, solo emitiendo más gemidos de terror. Es una trampa para animales, parece que lleva años aquí, probablemente abandonada por un cazador. Tanjiro se arrodilló para la inspeccionar, frunciendo el ceño. La trampa estaba oxidada, pero su agarre seguía siendo sorprendentemente fuerte. El hueso de la pata del ciervo probablemente estaba destrozado. Intentó abrir la trampa a la fuerza, pero el mecanismo oxidado era increíblemente resistente, e incluso con su fuerza, no pudo moverse de inmediato. El ciervo emitió un grito doloroso debido a sus movimientos, y el cervatillo voló en círculos, ansioso. Hermano, Nezuko observó la escena con una tristeza insoportable en los ojos. Podía sentir claramente el inmenso dolor y la desesperación de la cierva, y el miedo y la tristeza del cervatillo. Tanjiro también estaba algo ansioso. Romper la trampa a la fuerza podría causar daños secundarios al ciervo. En ese momento, Nezuko dio un paso adelante suavemente y se arrodilló junto a la madre ciervo. Nezuko, ten cuidado, advirtió Tanjiro. Aunque la cierva estaba débil, los forcejeos de un animal moribundo aún podían herir a alguien.
Pero Nezuko no tenía miedo. Extendió las manos, sin tocar directamente la trampa, sino colocándolas suavemente sobre la pata herida de la cierva. Cerró los ojos y su respiración se volvió suave y profunda. Una tenue, casi imperceptible, cálida y pacífica corriente de luz de color oro fundido, como la luz del sol de principios de primavera, fluyó lentamente de sus palmas, envolviendo suavemente la terrible herida. Este no era un poder purificador agresivo, sino más bien una energía derivada de su control más profundo sobre su propio poder después de su fusión, que contenía vitalidad y un aura relajante. La corriente de luz cálida penetró la herida. Los músculos de la cierva, que habían sufrido espasmos violentos por el intenso dolor, milagrosamente comenzaron a relajarse lentamente. Sus gemidos dolorosos se convirtieron en gemidos bajos e inquisitivos, y un destello de confusión y griega. Consuelo pareció atravesar sus ojos nublados. La luz no solo calmó su dolor, sino que también inhibió ligeramente el deterioro de la herida, provocando incluso una leve tendencia a la curación. Más importante aún, este poder pacífico calmó en gran medida las emociones asustadas de la madre ciervo. Aprovechando esta oportunidad, los ojos de Tanjiro se iluminaron y ejerció fuerza nuevamente. Grieta. Con la relajada cooperación de la madre ciervo, finalmente logró abrir con éxito el mecanismo oxidado. La trampa se aflojó, revelando la espantosa herida que había debajo. Tanjiro inmediatamente sacó agua limpia y tiras de tela de su pequeña bolsa, siempre las llevaba habitualmente, limpió cuidadosamente la herida de la madre ciervo, luego encontró algunas hierbas hemostáticas, las trituró, las aplicó y la vendó cuidadosamente con las tiras de tela. Durante todo el proceso, la madre ciervo se mostró inusualmente dócil, soltando solo un suave bufido ocasional y lamiendo el dorso de la mano de Nezuko, que aún flotaba sobre su pata, como si expresara gratitud. El cervatillo ya no tenía miedo, acurrucándose junto a su madre, observando con curiosidad a los dos humanos. Después de todo esto, Tanjiro y Nezuko retrocedieron unos pasos. La cierva forcejeó, y luego se incorporó temblorosamente sobre tres patas. Aunque aún débil, sus ojos recuperarán la vitalidad. Miró fijamente a sus hermanos, especialmente a Nezuko, y luego emitió un grave chillido de ciervo y, tomando a su cervatillo, desapareció lenta y vacilante en las profundidades del denso bosque. El sol poniente tiñó de un rojo dorado las montañas y el bosque. Tanjiro observó la dirección por donde desapareció la cierva, dejó escapar un largo suspiro y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Se giró hacia su hermana con los ojos llenos de orgullo y asombro. Nezuko, simplemente, fuiste increíble. Ese poder cálido y pacífico no se parecía a ninguna técnica de respiración que conocía, estaba lleno del aura de la vida. Nezuko se miró las palmas de las manos, donde aún se percibía un nivel de calor. Ella misma se sorprendió un poco. Fue solo un acto inconsciente al sentir el dolor de la cierva, como si su poder interior hubiera comprendido instintivamente su intención y respondido de la manera más apropiada. Simplemente y no quería que fuera tan doloroso, dijo suavemente, mirando a su hermano con una sonrisa clara, es bueno que pude evitarlo. Tanjiro se acercó vigorosamente, sintiendo una cálida corriente en su corazón. El poder de su hermana se usó, en última instancia, para proteger y sanar, lo que lo hacía más feliz que cualquier otra cosa. De regreso, Tanjiro llevaba una cesta llena de leña, con paso ligero. Nezuko caminaba a su lado. Su cesta contiene algunas verduras silvestres comestibles recién identificadas. La brisa del bosque soplaba suavemente, trayendo el aroma de montañas lejanas y el sonido débil y nítido de una campana de ciervo, tal vez una ilusión. El carbón como combustible, transmitido de generación en generación. Bondad como una campana, cuyo sonido llega hasta lo profundo del bosque. Lo que protegieron nunca fue solo el uno al otro. La nieve se había derretido por completo y el monte Sagiri estaba bañado por un verde nuevo y brumoso. El arroyo había crecido, cantando una canción alegre mientras corría a lo largo de su dao, llevando las hojas caídas acumuladas durante el invierno y el ki claro de las montañas, fluyendo hacia una distancia desconocida. Al amanecer, Nezuko se arremangó los pantalones y sus pies descalzos se sumergieron en el fresco arroyo. A su lado había una palangana de madera con varias prendas en remojo, esperando a ser lavadas. El agua cubrió sus hermosos tobillos, provocándole un ligero cosquilleo, y no pudo evitar mover suavemente los dedos de los pies mientras una leve sonrisa se extendía por sus labios.
Tanjiro había bajado al pueblo temprano esa mañana con carbón recién quemado, después de haberle advertido repetidamente que no hacía trabajos pesados antes de irse. Pero Nezuko sentía que esas tareas simples la hacían sentir centrada, la hacían sentir como si realmente estuviera viviendo. Ella tomó una de las ropas de entrenamiento empapadas de sudor de Tanjiro y la golpeó y frotó suavemente sobre una piedra lisa. Puede que sus movimientos no fueran tan hábiles y fluidos como los de su madre, pero tenían un enfoque serio. La luz del sol atravesaba la niebla de la mañana, esparciendo motas doradas de luz sobre el agua, iluminando su perfil abatido y sereno. Durante los descansos para lavar, de vez en cuando se enderezaba y contemplaba la ladera soleada al otro lado del arroyo. Allí, varios cerezos silvestres de montaña ya habían estallado con entusiasmo en flores de color rosa pálido, como tímidas caídas de nubes sobre el mundo mortal. Más allá, en el bosque, la mancha gris-marrón de un conejo salvaje pareció pasar rápidamente. Todo estaba lleno de vida. Se agachó, recogió el agua clara del arroyo y se la dio suaves palmaditas en la cara. La sensación fresca era vigorizante. Las gotas de agua se deslizaron por sus mejillas, goteando en el arroyo y desapareciendo en un instante. Ella miró su reflejo ligeramente vacilante en el agua, sus ojos rosados, tranquilos y claros, reflejaban el cielo azul y las sombras de los árboles. De repente, un temblor extremadamente sutil, como un batir de alas, recorrió sus sentidos. Ella levantó la mirada, como si sintiera algo. Vio una mariposa blanca, con un ala muy dañada y una trayectoria de vuelo errática, luchando por cruzar el arroyo. Su ala izquierda parecía haber sido raspada, faltando un pequeño trozo, y cada aleteo parecía excepcionalmente enérgico, como si fuera a caer al agua fría del arroyo al segundo siguiente. El corazón de Nezuko se presionó levemente. Podía sentir el agotamiento y la desesperación que emanaba de la pequeña vida. La mariposa volvió a batir sus alas con esfuerzo, pero al final se quedó sin fuerzas y cayó hacia abajo como un pétalo marchito, girando. Nezuko extendió su mano casi sin pensar. Aquella mano, mojada por el arroyo y ligeramente fresca, atrapó con firmeza y delicadeza la mariposa que caía. La pequeña mariposa temblaba violentamente en su palma, sus alas revoloteaban débilmente unas cuantas veces, como si hubieran agotado sus últimas fuerzas. Nezuko lo ahuecó con cuidado y caminó hacia el pasto seco junto a la orilla para sentarse. Colocó la mariposa sobre una ancha brizna de hierba y luego contempló su ala dañada. Un extraño impulso surgió dentro de ella. Al igual que cuando ayudó a la cierva la última vez, lentamente expandiendo su dedo nuevamente, y una minúscula corriente de luz de oro fundido, más cálida que la luz del sol, se reunió en la punta de su dedo. Esta luz era extremadamente sutil, casi imperceptible a simple vista, y solo emanaba de ella un aura de vitalidad indescriptible. Ella contuvo la respiración, controlando el flujo de energía, tan fino como un cabello, y muy suavemente lo rozó sobre el borde del ala dañada de la mariposa. No hubo ningún cambio trascendental. Pero el borde roto y dentado del ala, bajo la suave caricia de esa luz cálida, parecía moverse levemente, como si se activaran los tejidos más diminutos, intentando una autorreparación extremadamente lenta. Aunque no pudo renacer el ala inmediatamente, el daño crítico pareció detenerse y ya no empeoró. Lo más importante es que el violento temblor de la mariposa se redujo gradualmente. Recuperar parecía ser ese agotamiento extremo y de esa sensación cercana a la muerte, descansando tranquilamente sobre la brizna de hierba, moviendo ocasionalmente sus antenas suavemente. Nezuko retiró la mano, ligeramente sin aliento. Esta manipulación energética extremadamente precisa era más exigente mentalmente de lo que ella había imaginado. Pero al ver la pequeña vida temporalmente estabilizada, su corazón se llenó de alegría. Ella ya no lo molestaba, simplemente permanecía sentada tranquilamente a su lado, cuidándolo, recogiendo nuevamente su ropa para regresar al arroyo a lavarse, aunque de vez en cuando su mirada se posaba suavemente en la brizna de hierba. El tiempo fluía tranquilamente, el arroyo cantaba y la luz del sol se hacía más cálida. Después de un tiempo desconocido, mientras Nezuko escurría la última prenda de ropa y se preparaba para levantarse, la mariposa en la brizna de hierba de repente agitó sus alas. Esta vez, sus movimientos ya no eran tan débiles. Aunque todavía no podía volar alto, en realidad se tambaleaba y luchaba por volar.
Voló un pequeño círculo alrededor de Nezuko, la frecuencia de sus alas aún inestable, pero con una terquedad de nueva vida. Luego, voló tembloroso, pero con un propósito claro, hacia la ladera soleada al otro lado del arroyo, cubierta de flores silvestres de cerezo de montaña, desapareciendo finalmente en una nube de flores rosas y blancas. Nezuko quedó clavada en el lugar, mirando en la dirección donde la mariposa había desaparecido, durante un largo tiempo sin moverse. La brisa primaveral pasó rozándola, trayendo la leve fragancia de las cerezas de montaña y el aroma húmedo del arroyo, agitando su flequillo. Lentamente levantó la mano y la presionó suavemente contra su corazón. Allí, a través de su ropa, podía sentir el cálido magatama con dibujos de olas y, debajo de él, la tranquila pero vasta fuente de poder. Una comprensión clara, nunca antes sentida, como un brote de primavera que brota del suelo, creció silenciosamente en su corazón. Este poder no nació solo para la batalla y la destrucción. También podría aliviar el dolor, proteger a los delicados y dar un rayo de esperanza a los moribundos. Al igual que este arroyo, puede lavar seda, nutrir cosas y también converger en ríos que fluyen sin fin. Su esencia, al final, depende del corazón que la maneja. Ella cogió la palangana de madera, mientras sus pies descalzos pisaban la hierba húmeda, y caminó hacia su casa. Sus pasos eran ligeros y firmes. Junto a la orilla del arroyo, donde ella acababa de sentarse, varias flores silvestres azules desconocidas se mecían suavemente con el viento, mirando silenciosamente. El arroyo de primavera arrastra la seda vieja, las mariposas descansan en las nuevas orillas, bañadas por la luz de la mañana. El lago del corazón se aclara gradualmente, volviéndose lúcido. ¿Por qué preguntar afuera por el recorrido de un barco? El cálido sol primaveral brilló todo el día, suavizando el camino de tierra que conducía al pueblo, y el aire se llenó del aroma húmedo de la tierra y la vegetación nueva. Tanjiro llevaba un pesado fardo de carbón envuelto en una estera de paja, con pasos firmes y ligeros. Nezuko lo seguía medio paso detrás, con una cesta de bambú vacía, mientras su mirada contemplaba con curiosidad el paisaje que los rodeaba, cada vez más familiar. Esta era la tercera vez que acompañaba a su hermano al pueblo desde su regreso. A pesar de la tensión e incomodidad iniciales, poco a poco se había ido acostumbrando al bullicio y la vitalidad del lugar. El viejo sauce a la entrada del pueblo había echado más brotes tiernos, como una cortina verde que colgaba. Los agricultores ya estaban ocupados en los campos junto al camino. Sus gritos se mezclaban con el aroma de la tierra recién removida, llena de la vitalidad del trabajo. Al pisar la calle pavimentada con lasas de piedra azul, los sonidos de gente, carruajes y comerciantes pidiendo clientes se hicieron inmediatamente evidentes. Hermano menor Tanjiro. ¿Estás aquí otra vez para entregar carbón? El dueño de la tienda general se paró en la puerta, lo saludó con una sonrisa, y luego su mirada se posó en Nezuko. Asintió amablemente. Señorita, Nezuko también está aquí, te ves cada vez mejor. Tanjiro respondió con una simple sonrisa. Sí, jefe Tanaka. El carbón de hoy es de muy buena calidad. Nezuko le devolvió la mirada con una leve reverencia, con una sonrisa tenue pero genuina en el rostro. Podía sentir las miradas de aquellos ciudadanos comunes, la mayoría con amistosa curiosidad y saludos sencillos, sin malas intenciones. Esto permitió que sus hombros y cuello, tensos, se relajaran un poco. Tanjiro recorría las calles con soltura, repartiendo carbón a sus clientes habituales, deteniéndose ocasionalmente para intercambiar algunas palabras, recogiendo una pequeña cantidad de dinero y guardándola cuidadosamente en su bolsillo. Nezuko lo siguió en silencio, observando la sonrisa sincera y radiante de su hermano mientras conversaba con la gente, con una leve sensación de orgullo y paz inundándola. Al pasar junto a la pastelería, el dulce aroma los inspiró. Tanjiro se detuvo, dudó un momento, pero aún así contó unas monedas de cobre de su bolsillo y compró 2 caramelos de malta sencillos, entregándole uno a Nezuko. Toma, Nezuko. Se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Aunque no es tan bueno como el completo, este también está muy rico. Nezuko tomó el caramelo ligeramente amarillento envuelto en papel aceitado, sintiendo su calor en la punta de los dedos. Con cuidado, le dio un pequeño mordisco. El dulce sabor se derritió en su boca, con un aroma rústico a trigo. Levantó la vista y le sonrió a Tanjiro. Es muy dulce. Gracias, hermano mayor. El sencillo regalo hizo que su corazón se sintiera aún más dulce que los dulces.
Tanjiro miró la sonrisa de su hermana y también se rió felizmente, como si esto fuera más satisfactorio que vender todo el carbón. Tras comprar el arroz necesario y un pequeño trozo de tela, Tanjiro reflexionó un momento y luego condujo a Nezuko a un callejón relativamente tranquilo. Al final del callejón había una pequeña librería y papelería. Su fachada era antigua, pero exudaba el delicado aroma a tinta y papel. Quiero elegir un buen pincel para Urokodaki-sensei y enviárselo, le susurró Tanjiro a Nezuko. En su última carta, dijo que su viejo pincel estaba casi desgastado. Nezuko avanzó y siguió a su hermano al interior de la tienda. La luz era algo tenue, los estantes altos estaban llenos de libros, y un anciano con gafas dormitaba tras el mostrador. Tanjiro caminaba con cuidado, seleccionando con cuidado los pinceles colgados. Sin embargo, la mirada de Nezuko se fijó en algo en un pequeño expositor junto al mostrador. Era un carillón de viento artesanal, algo rudimentario. El cuerpo de la campana era de porcelana blanca cocida, con unas sencillas pinceladas de esmate azul que representaban nubes ondulantes. En la corta tanzaku, tira de papel, que colgaba debajo, estaba escrito un pequeño carácter que significaba paz. El estilo era sencillo, pero poseía un encanto rústico. Por alguna razón, mientras Nezuko miraba el carillón de viento, su corazón se conmovió levemente. Lo imaginó colgando bajo el alero, emitiendo un sonido crujiente y tintineante con la brisa primaveral. Ese sonido debía ser muy agradable, capaz de viajar muy, muy lejos. Inconscientemente, tocó el ondulante Magatama en su pecho. ¿Has elegido, Nezuko? La voz de Tanjiro sonó a su lado. Sostenía un pincel aparentemente bueno en su mano. Nezuko volvió a la realidad, señaló el carillón de viento y dijo en voz baja: Hermano, ¿eso? Tanjiro siguió su mirada, un poco sorprendido, luego escuchó y dijo: ¿A Nezuko le gustan las campanas de viento? De acuerdo, las compraremos. Sin dudarlo, le preguntó el precio al comerciante, que ya estaba despierto. El precio era muy bajo. Tanjiro pagó con gusto, y el vendedor envolvió cuidadosamente el carillón de viento en papel suave y lo colocado en la cesta de bambú de Nezuko. Sosteniendo la canasta de bambú con el carillón de viento, Nezuko sintió como si algo hubiera golpeado suavemente su corazón, produciendo un eco débil y agradable. Al salir de la pequeña tienda, regresaron a la bulliciosa calle principal. El sol les calentaba el cuerpo, en su punto justo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abandonar la entrada de la ciudad, un repentino, agudo y penetrante gemido estalló desde la esquina de la calle. ¡Uaa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, estaba parada en medio de la calle abarrotada, pálida de miedo, llorando desesperadamente con la boca abierta, con lágrimas y mocos cubriendo su rostro. Todos los transeúntes la miraban, pero nadie parecía reconocerla ni sabía qué hacer. El grito estaba lleno de puro miedo e impotencia, tan agudo que instantáneamente atravesó la tranquilidad que se había acumulado en el corazón de Nezuko. Sus pasos se detuvieron abruptamente. El poder que la habitaba parecía ser atraído por esta intensa fluctuación emocional, despertándose instintivamente por un instante. La marca de oro fundido en su pecho se calentó levemente, y el frío e ilusorio sol en lo profundo de su ojo derecho parecía un punto de emerger incontrolablemente para analizar o incluso bloquear este perturbador ruido. El rostro de Nezuko palideció al instante y su respiración se entrecortó ligeramente. Inconscientemente, presionó con más fuerza el asa de la cesta de bambú, y sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Tanjiro también notó la situación, frunció el ceño y quiso ayudar de inmediato. Pero Nezuko inconscientemente y muy levemente tiró de su manga. Tanjiro se giró, sorprendido. Nezuko bajó la cabeza, impidiendo la mirada de su hermano, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Hermano, hay demasiado ruido, vamos, rápido. Sintió un pánico inexplicable. El llanto le trajo recuerdos caóticos y fragmentados, llenos de dolor y gritos, también le hizo temer que el poder dentro de ella, que acababa de calmarse, volviera a perder el control. Tanjiro miró el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas de su hermana, y comprendió al instante. Un destello de angustia brilló en sus ojos. Sin dudarlo, abandonó su plan de ir a ayudar y, en su lugar, tomó la mano fría de Nezuko. Bueno, nos vamos a casa. Su voz era firme y suave. Se colocó ligeramente entre ella y el origen del llanto, bloqueando parte de la vista y el sonido, y la condujo rápidamente hacia las afueras del pueblo.
No fue hasta que caminaron una larga distancia, dejando el ruido y el llanto completamente atrás, y estaban una vez más en el tranquilo camino de tierra, que Nezuko finalmente dejó escapar un lento suspiro, como si una pesada carga se hubiera levantado, y su tez gradualmente volvió a la normalidad. Ella miró la ancha espalda de su hermano, una ola de culpa se elevó en su corazón. Lo siento, hermano, yo. No te disculpes, Nezuko la interrumpió Tanjiro, volviendo la cabeza, con una sonrisa tan cálida y comprensiva como siempre. Tu bienestar es lo más importante. Además, alguien ya está ayudando a esa niña. Vi a Machikata, administrador del pueblo, patrullando por allí. Sacudió el pincel nuevo que tenía en la mano, intentando cambiar de tema. Mira, un pincel para Sensei. Seguro que le gustará. Y el carillón de viento de Nezuko, lo vamos a colgar cuando volvamos. Nezuko observó los esfuerzos de su hermano por consolarla y luego bajó la mirada hacia la campanilla de viento que reposaba tranquilamente en la cesta. La opresión en su corazón se apaciguó gradualmente. Sí, alguien ya estaba ayudando. Este mundo no solo tenía su poder de posesión. Y ella, tal vez, todavía necesitaba más tiempo para afrontar realmente todos los sonidos con paz. La brisa primaveral todavía era cálida y agitaba las flores silvestres al borde del camino. De vez en cuando, el carillón de viento en la cesta producía un sonido muy leve y nítido de cerámica chocando mientras caminaban, agradable al oído. El camino a casa todavía era largo, pero agarrada de la mano de su hermano y escuchando el sonido de las campanas que prometían paz, su ligera vacilación se transformó gradualmente en el coraje para seguir adelante. La brisa del pueblo acarició su rostro, el sonido de la campana reconfortó su viaje. Las ondas deben calmarse eventualmente, e incluso pasos lentos deben avanzar. Las sencillas campanillas de viento de porcelana blanca fueron finalmente colgadas por Tanjiro bajo el alero de la cabaña, mirando directamente al sol naciente. Cuando la brisa primaveral las acariciaba, emitían un tintineo claro y etéreo, ni apresurado ni lento, como arroyos de montaña golpeando las piedras, añadiendo un ritmo vibrante al silencioso bosque. Nezuko estaba sentada en la terraza, bordando, escuchando el nítido sonido de las campanillas de viento. Su mente parecía asentarse lentamente con el ritmo habitual. Habían pasado varios días desde su regreso del pueblo, y las sutiles ondas provocadas por los agudos lamentos de ese día se fueron apagando poco a poco en la tranquilidad cotidiana. Aún sentía una ligera palpitación ante ruidos fuertes o fuertes fluctuaciones emocionales, pero ya no entraba en pánico como al principio. Tanjiro notó con atención el cambio de su hermana. Ya no se tensaba constantemente, como si protegiera a algo frágil, sino que regresaba a su estado más natural. Tarareaba canciones desafinadas mientras cortaba leña, de vez en cuando se peleaba ruidosamente con el visitante Inosuke, aunque siempre lo detenía la sonrisa desesperada de Nezuko, y contaba anécdotas no tan graciosas que oía desde la montaña durante las comidas. Esta normalidad era precisamente la curación que Nezuko más necesitaba. Esta tarde, el clima era excepcionalmente claro y brillante. Tanjiro practicaba formas de espada en el espacio abierto del patio, con el sudor brillando a la luz del sol. No usamos su espada Nichirin, sino una rama de árbol como espada. Sus movimientos seguían siendo precisos, pero carecían de la intención asesina y adquirían una cualidad más refinada y autocontrolada. Nezuko ya no bordaba, sino que permanecía sentado con las rodillas abrazadas en la terraza, observando en silencio. La figura de su hermano se movía y destellaba entre la luz y la sombra. Su respiración, larga y regular, agitaba el aire y hacía que las campanillas de viento bajo el alero respondieran suavemente. Mientras observaba, su mirada gradualmente se fue desenfocando. Cada movimiento de su hermano, cada ritmo de su respiración, parecía seguir un patrón único. Incluso podía ver vagamente la trayectoria de energía, caliente pero contenida, que fluía con el equilibrio de la rama. Esa era la fusión perfecta de Inokami Kagura y el poder de la marca del cazador de demonios. Esta percepción no era visual, sino una resonancia más profunda, originada en el núcleo de oro fundido dentro de su cuerpo. Inconscientemente, su ritmo respiratorio cambió silenciosamente, intentando alinearse con el flujo de energía y comprenderlo. Un tenue y cálido rayo de luz brilló en lo profundo de sus ojos. Tanjiro, que estaba practicando Blue Oven, de repente detuvo sus movimientos y giró la cabeza con sorpresa. ¿Nezuko? Justo ahora, sintió claramente una sutil perturbación en el flujo de ki circundante, que era del mismo origen que el suyo pero claramente diferente.
suave y vasto, como una pequeña piedra devoradora de sol arrojada a un lago tranquilo, esparciendo ondas silenciosas. Nezuko de repente volvió a la realidad, parpadeando un poco impotente. Lo siento, hermano mayor, ¿te molesté? Tanjiro dejó la rama y caminó hasta el borde de la terraza, agachándose con curiosidad para mirar a su hermana. No hay molestias. Es solo que justo ahora, parecías estar, respirando. No estaba muy seguro de cómo describir la sensación. La técnica de respiración de Nezuko era claramente diferente a cualquier otra utilizada por el cuerpo de cazadores de demonios, más cercana a una especie de ciclo de energía instintiva. Nezuko ladeó la cabeza levemente, también un poco confundida. No sé. Solo viendo practicar a Gran Hermano, me sentí muy cómodo, mi cuerpo parecía querer moverse solo. Intentó describir la misteriosa sensación. Es tan cálido como tomar el sol. Los ojos de Tanjiro se iluminaron, y luego una pizca de preocupación brilló. Se rascó la cabeza. ¿En serio? Pero Nezuko, ¿tu cuerpo, está bien? Siempre recordaba la aterradora visión del poder de su hermana perdiendo el control y las advertencias pasadas de Tamayo. Nezuko bajó la cabeza, acariciándose suavemente el pecho. Allí reinaba la paz, su poder como un estanque profundo, imperturbable por el sutil intento que acababa de realizar. Milímetros, levantó la vista y le dedicó a su hermano una sonrisa tranquilizadora. Está bien. Se siente muy estable. Parecía rozar vagamente otro camino para coexistir pacíficamente con su propio poder, e incluso guiarlo, no a través de la confrontación o la represión, sino a través del cumplimiento y la resonancia, como un arroyo que sigue su cauce. Tanjiro observó atentamente la expresión de su hermana, confirmando que no sentía ninguna molestia. Luego suspira aliviado, con una gran sonrisa dibujándose en su rostro. ¡Qué bien! Pero ten cuidado. Tómalo con calma. También se alegró por su hermana. Si Nezuko pudiera encontrar una manera de usar su poder de forma estable y adecuada para ella, sería maravilloso. En ese momento, una brisa de montaña ligeramente más fuerte pasó y las campanillas de viento bajo los aleros emitieron una serie de sonidos inusualmente rápidos y nítidos. Dim dong, dim dong, dim dong. Nezuko instintivamente miró hacia arriba. En el preciso momento en que el timbre era más intenso. Sol. Presa. Claro. Varias palabras frías y fragmentadas, como fragmentos de hielo arrastrados por el viento, penetraron repentinamente en su mente. Acompañadas de un fugaz vistazo al rostro dolorido y retorcido de Sanemichi Nazugawa, y la sensación de un orbe de luz destructivo condensándose en la punta de sus dedos. Se trataría de una persistente voluntad de eclipse, de una resonancia discordante generada por la vibración de alta frecuencia de las campanas de viento. El rostro de Nezuko palideció instantáneamente, su respiración se entrecortó ligeramente y sus manos instintivamente agarraron su ropa. Nezuko. Tanjiro lo notó de inmediato, agarrando su mano con preocupación. El viento cesó y el timbre recuperó su ritmo tranquilo original. La sensación de aquellos fragmentos fríos también desapareció inmediatamente, como si fuera una ilusión. Nezuko respiró hondo, soltó lentamente la mano y negó con la cabeza hacia su hermano. No es nada, solo, me quedó en blanco por un momento. Ella volvió a mirar las campanillas de viento, su mirada se volvió algo compleja. El agradable sonido de las campanas podía calmar el corazón, pero sin darse cuenta, también podía abrir grietas profundas en su memoria, recordándole que su pasado, una mezcla de hielo y fuego, no era enteramente un sueño. El camino hacia la tranquilidad completa parecía más largo y requería más paciencia de lo que había imaginado. Por la noche, Tanjiro estaba ocupado preparando la cena en la estufa, y Nezuko estaba ayudando a lavar el arroz cerca. De repente, ella habló en voz baja. Hermano mayor, la próxima vez que vayamos a la ciudad, ¿podemos comprar otro carillón de viento? Tanjiro se preguntó un poco. ¿Nezuko quiere comprar otro? ¿De qué tipo? Nezuko pensó por un momento, haciendo un gesto. Un sonido, un poco más profundo. Como, el sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre las piedras. Aunque Tanjiro no entendía muy bien por qué su hermana de repente tenía preferencia por el tono de las campanillas de viento, afirmó sin dudar. De acuerdo. No hay problema. Iremos a buscar una. Pensó que tal vez distintos sonidos podrían provocar distintos estados de ánimo en su hermana. Nezuko bajó la cabeza y una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Sí, diferentes sonidos.
No cubrir ni sustituir. Pero para hacer que el canto del viento bajo estos aleros sea más rico, más inclusivo. Capaz de acomodar tanto una alegría clara como una resonancia profunda y persistente. Así como su corazón, a través de cada onda y calma, el capullo que protegía su frágil núcleo se iba volviendo poco a poco más resistente, capaz de contener simultáneamente luz y sombra, eco y silencio. Bajo el alero, la canción del viento cambia, el capullo del corazón, resiliente, acoge sonidos prolongados. Sin rechazar la claridad ni la melancolía, todos son el camino a casa, todos son ecos. Los días de primavera son como la cara de un niño. El cielo de la mañana estaba despejado, pero después del mediodía, el clima de repente se volvió sombrío. Nubes pesadas y plomizas se acercaban desde detrás de las montañas, presionando muy bajo, y el aire estaba lleno del olor terroso y el frío de una tormenta que se acercaba. Va a llover, dijo Tanjiro, recogiendo la ropa y mirando al cielo. Y parece que va a llover mucho. Nezuko lo ayudó a mover el tendero nuevamente debajo del alero, mirando hacia las nubes de tinta. El viento empezó a arreciar, haciendo aullar el bosque de montaña, y las campanillas de viento bajo los aleros se balanceaban violentamente, produciendo un sonido tintineante rápido, casi caótico, a diferencia de su calma habitual. El sonido de alta frecuencia y algo ansioso de las campanas hizo que Nezuko frunciera levemente el ceño, e instintivamente dio medio paso atrás, acercándose a Tanjiro junto a la puerta. Tanjiro notó su sutil inquietud, extendió la mano para calmar las campanas de viento que se balanceaban y dijo suavemente: No tengas miedo, es solo una lluvia de montaña, pasará rápido. Antes de que terminara de hablar, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer con un ruido metálico. Inicialmente escasas, rápidamente se formó una cortina de lluvia densa e impenetrable, y el mundo instantáneamente se volvió blanco. La lluvia azotaba violentamente los tejados, los árboles y el suelo, formando arroyos fangosos que se precipitaban por la pendiente del patio. Los truenos retumbaban en lo profundo de las nubes, ocasionalmente acompañados por destellos de relámpagos que atravesaban el cielo oscuro. Tanjiro cerró herméticamente las puertas y ventanas, y la habitación se oscureció inmediatamente, quedando solo la luz parpadeante del fuego en el hogar iluminando los rostros de los hermanos. El rugido de la lluvia era ensordecedor, casi ahogando todos los demás sonidos. Nezuko estaba sentada junto a la chimenea, abrazando sus rodillas, escuchando la violenta lluvia y el viento del exterior. La sutil tensión provocada por las campanillas de viento no había disminuido por completo. A ella le disgustaba ese tipo de ruido omnipresente e ineludible, que la hacía sentir como si estuviera de nuevo en ese momento en el que su conciencia estaba siendo golpeada por un torrente frío, incapaz de afianzarse. Tanjiro agregó otro leño al fuego, intentando animar el ambiente. Llueve muy fuerte. Pero una lluvia intensa significa que los cultivos de los campos y los árboles de la montaña recibirán suficiente agua y crecerán aún mejor. Nezuko tarareó suavemente en señal de acuerdo, pero su mirada permaneció fija en la caótica cortina de lluvia fuera de la ventana. Justo entonces. Auge. Un relámpago increíblemente brillante atravesó el cielo y, casi al mismo tiempo, explotó un trueno ensordecedor. Sonó como si hubiera golpeado justo en el techo. Hasta la pequeña casa parecía temblar. La marca de oro fundido en su pecho de repente se calentó, y un impulso frío de acallar el sonido aterrador casi estalló en su cuerpo. Nezuko. Tanjiro se acercó de inmediato a ella, rodeándola con sus brazos, protegiéndola de la ventana con su cuerpo. Su voz era firme y firme. No pasa nada. Solo es un trueno. Estoy aquí. Su voz no era fuerte, pero atravesaba de manera extraña el clamor de la lluvia y los truenos, transmitiendo un poder tranquilizador. Nezuko agarró con fuerza el manga de su hermano, respiró profundamente varias veces y luchó por devolver el poder inquieto a las profundidades. Sintió el aura cálida de Inokami Kagura que emanaba de su hermano. Esa aura era como un pequeño y firme refugio, que la alejaba del borde a esa reacción fría e instintiva. Los truenos estaban amainando poco a poco, pero la lluvia no mostraba señales de disminución. Sin embargo, tal vez fue la protección de Tanjiro la que funcionó, o tal vez ella reprimió con éxito su resistencia instintiva esta vez, pero Nezuko de repente se dio cuenta de que ya no le tenía tanto miedo a la lluvia. Ella soltó lentamente su agarre, abrió nuevamente los ojos y escuchó atentamente. El sonido de la lluvia, ya no era un ruido singular e irritante.
Podía distinguir los diferentes sonidos de las gotas de lluvia golpear al diversos objetos. El denso tamborileo sobre las tejas, los golpes sordos sobre la tierra, el suave susurro sobre las hojas y el torrente creciente cuando se unían a los arroyos, volviéndose más turbulentos, estos sonidos se entrelazaban, formando una gran y compleja sinfonía de la naturaleza. Incluso podía sentir el alimento que traía la lluvia al filtrarse en la tierra seca, la frescura después de lavar el polvo de las hojas y la vida vibrante que emanaba de todas las cosas en el bosque de la montaña mientras se deleitaban con esta limpieza profunda. Una sensación de resonancia indescriptible creció silenciosamente dentro de su corazón. El poder dentro de ella, el origen derivado del sol, también parecía tener una respuesta maravillosa a esta lluvia dadora de vida. Ya no estaba inquieto, sino que se volvió tranquilo y dócil, como una bestia feroz apaciguada por la lluvia primaveral, perezosamente dormida, e incluso, mostrando un toque de placer. Nezuko se levantó involuntariamente, caminó hacia la ventana y presionó suavemente su palma contra el vidrio frío. Afuera, la niebla de la lluvia era brumosa, una escena de caos. Pero ella casi podía ver. Allí donde fluía el agua de lluvia, el verdor de las plantas se volvía visiblemente más brillante y pleno a un ritmo rápido. Una energía pura, rebosante de vitalidad infinita, impregnó el mundo con la lluvia. La marca de oro fundido en su pecho se calentó ligeramente otra vez, pero esta vez, no era una advertencia o defensa, sino un cálido y pulsante deseo de integrarse. Ella instintivamente y muy sutilmente activó un rastro de su poder, no para aislar, sino para tratar de aceptar y guiar el inmenso ki vital desde afuera de la ventana. Un tenue, casi imperceptible rayo de luz de oro fundido brilló donde su palma tocó el cristal. Al momento siguiente, ocurrió algo milagroso. En el alféizar de la ventana, una maceta con orquídeas silvestres que Tanjiro había extraído de la montaña, que estaba algo marchita, tenía varias hojas cerca del cristal visiblemente enderezadas. El amarillo marchito de las puntas se desvaneció rápidamente, reemplazado por un verde esmeralda vibrante, e incluso brotó débilmente un nuevo brote diminuto y cristalino. Como si hubiera recibido algún alimento increíble. Los ojos de Nezuko se abrieron con sorpresa mientras miraba la orquídea revitalizada y luego su mano presionada contra el cristal. Tanjiro también notó este extraño cambio y se acercó sorprendiendo. «Oh. Esta hierba, ¿por qué de repente se animó tanto?» Nezuko retiró la mano y el crecimiento del nuevo brote también se detuvo, pero la condición de la orquídea era claramente mucho mejor que antes. Ella miró las puntas de sus dedos, su corazón se llenó de sorpresa y comprensión. Su poder no solo podía curar el dolor, sino también, estimular la vida. Al resonar con la vitalidad natural, producía un efecto tan maravilloso. Esta lluvia de montaña, que al principio había temido, se había convertido en una oportunidad para establecer una conexión más profunda con su propio poder y con todas las cosas de la naturaleza. La lluvia fue amainando poco a poco, los truenos habían cesado hacía tiempo, dejando solo una llovizna persistente que golpeaba contra todo y su sonido se hacía suave y agradable. El cielo comenzó a iluminarse y la luz dorada del sol se asomaba entre los huecos de las nubes oscuras, como una escalera de esperanza. Nezuko abrió la ventana y el aire fresco y húmedo después de la lluvia, lleno de la fragancia de la tierra y las plantas, entró instantáneamente, vigorizando su espíritu. Las montañas distantes estaban limpias, como lavadas, de un verde exuberante, y el mundo entero parecía haber sido completamente limpiado y renovado. Las campanillas de viento bajo los aleros, lavadas por la lluvia, emitían un sonido tintineante, claro y húmedo en la brisa. Ya no apresuradas, transmitían una sensación de claridad y tranquilidad posterior a la lluvia. Nezuko respiró profundamente, sintiendo como si su cuerpo y su mente también hubieran sido completamente limpiados por esta lluvia de montaña, volviéndose excepcionalmente ligera y clara. Los restos del miedo, los fragmentos de inquietud, parecían haber sido arrastrados por la lluvia. Tanjiro miró la silueta de su hermana parada junto a la ventana, bañada por el resplandor posterior a la lluvia, y al ver la expresión pacífica y vibrante en su rostro, finalmente se relajó por completo y entusiasmadamente con alivio. La lluvia de la montaña arrastra el polvo viejo, un nuevo verde se libera, de cara al sol. El corazón abraza el ki del cielo y la tierra, entonces sabe que el origen llega con la primavera. Tanjiro bajó de la montaña hacia el pueblo vecino. Esta vez, lo invitaron a ayudar a procesar parte de la madera atrasada y no se esperaba que regresara hasta el día siguiente.
Antes de partir, se afanó un buen rato, preparando meticulosamente la comida y la leña, casi como si las palabras estoy preocupado estuvieran escritas en su rostro. Nezuko se quedó en la puerta, observando la figura de su hermano, que se giraba cada pocos pasos y desaparecía al final del camino del bosque. Ella no sintió ninguna inquietud. En cambio, una leve y extraña sensación de ligereza brotó en su interior. No era que no confiara en su hermano, sino más bien, una libertad tranquila, una sensación de que finalmente podía respirar el ki de este bosque de montaña completamente a su propio ritmo. La pequeña casa quedó completamente en silencio. Solo se oía de vez en cuando el suave tintineo de las campanillas de viento bajo los aleros, el crepitar persistente del fuego de la chimenea y el canto cada vez más exuberante de los pájaros fuera de la ventana. Ella no se sentía sola. En cambio, era como si realmente fuera dueña de este mundo por primera vez, saboreando meticulosamente la tranquilidad de la soledad. El sol de la tarde era perfecto y se derramaba cálidamente sobre el porche. Después de terminar una limpieza sencilla, Nezuko se sentó a la luz del sol y tomó nuevamente su libro de texto de alfabetización. Las yemas de sus dedos rozaron las páginas ásperas y su mirada escudriñó palabra por palabra, frase por frase. Los personajes, que alguna vez parecieron rígidos, ahora se suavizaron bajo la cálida luz del sol, fusionándose lentamente con los recuerdos fragmentados en su mente. Estuvo absorta en la lectura hasta que el sol comenzó a ponerse en el oeste, tiñendo las páginas de dorado. Al cerrar el libro, de repente se le ocurrió una idea. Ella quería ir a caminar sola por las montañas. Para ir más profundo, para ver el valle al que su hermano normalmente no la dejaba ir sola, ahora que la nieve y el hielo habían comenzado a derretirse. Este pensamiento hizo que su corazón latiera un poco más rápido, trayendo consigo la emoción de la aventura y una prueba silenciosa de sus propias habilidades. Se puso ropa más práctica, se reconoció cuidadosamente el pelo largo y, después de pensarlo un momento, se puso cuidadosamente la magatama azul oscuro con estampado de ondas. Su ki fresco y pacífico contra su pecho la hizo sentir aún más a gusto. Sin decírselo a nadie, ya que no había nadie a quien contárselo, se echó al hombro una pequeña bolsa de tela que contenía agua fresca y un pequeño trozo de torta de cebada. Como en una pequeña excursión, cerró suavemente la puerta de la casa y entró en el vibrante bosque de montaña de finales de primavera. El camino bajo sus pies se fue desdibujando poco a poco hasta desaparecer entre espesas hojas caídas y nuevos helechos. Ella no tenía miedo, seguía el sonido del agua y el ki cada vez más húmedo en el aire. El poder dentro de ella, como la brújula más precisa, guiaba su dirección y le permitía percibir claramente el pulso de la vida a su alrededor. El firme agarre de las raíces de los árboles en lo profundo de la tierra, el sobresaltado susurro de los conejos salvajes corriendo entre los arbustos, el aleteo de las aves que regresaban a sus nidos. Incluso podía oír vagamente el débil sonido de las plantas creciendo, una especie de anhelo, de vitalidad ascendente. Este sentimiento era nuevo y ella se sumergió en él. Finalmente, pasó a través de un denso matorral de azaleas y, de repente, el panorama se abrió ante ella. Un arroyo de montaña, más ancho y turbulento que el que había junto a su casa, apareció ante sus ojos. El agua del arroyo era cristalina, chocaba contra las rocas cubiertas de musgo, salpicaba espuma blanca y producía un ruido fuerte y apresurado. En ambas orillas había playas de guijarros suaves y redondeados, erosionadas por años de agua, y más arriba había paredes rocosas escarpadas cubiertas de espeso musgo verde y flores silvestres dispersas. La luz dorada del sol poniente cayó sobre este valle fluvial, tiñendo las gotas de agua que salpicaban de un oro brillante, como innumerables espíritus saltando. Nezuko quedó junto al arroyo, profundamente conmovida por la belleza salvaje y vibrante de la escena. El sonido del viento, el sonido del agua y el aroma de las plantas se mezclaban, corriendo hacia ella, tan fuertes, pero que ya no la hacían sentir oprimida. En cambio, sintió una sensación de euforía, como si se estuviera fusionando con todo. Se sentó en una roca plana junto al agua, se quitó los zapatos y los calcetines y sumergió los pies en la corriente helada. El frío cortante la hizo jadear suavemente, seguido por una frescura refrescante que penetró hasta su núcleo. Ella se sentó en silencio, sin pensar en nada, simplemente experimentando la grandeza y la soledad de este mundo. Después de un tiempo desconocido, el sol se hundió gradualmente detrás de la cresta de la montaña y el cielo comenzó a tornarse de un azul intenso.
La luz en el valle del arroyo se atenuó rápidamente y el sonido del agua pareció volverse aún más fuerte. Era hora de regresar. Cuando estaba a punto de levantarse, su mirada se dirigió de repente a un rincón al pie de la pared de roca, donde el agua fluía más suavemente. Allí creció una zona de musgo increíblemente densa, de color púrpura intenso, que ella nunca había visto antes. Con la luz que se desvanecía, este musgo emitía un brillo extremadamente tenue, parecido al polvo de estrellas. Si su vista no hubiera sido muy superior a la de la gente común, habría sido casi imperceptible. Nezuko se acercó con curiosidad, agachándose para examinarlo de cerca. No fue una ilusión. El musgo de color púrpura oscuro realmente brillaba, muy débilmente, pero muy puramente, como si fragmentos de estrellas del cielo nocturno hubieran sido triturados y esparcidos sobre él. Una fluctuación de energía tranquila pero melancólica emanaba lentamente del musgo. Extendió la punta de su dedo, queriendo tocarlo, pero temiendo perturbar esa frágil belleza. En ese momento, el núcleo de poder de oro fundido dentro de ella pareció resonar con este musgo brillante de una manera muy sutil. No era consumo ni alimento, sino una especie de compañía tranquila y comprensión. Le pareció oír el susurro del musgo. Crecía en un arroyo aislado, sin ver nunca la luz del día, atreviéndose a revelar su tenue resplandor solo cuando caía la noche, existiendo en soledad pero con resiliencia. Una extraña compasión y resonancia brotaron en su corazón. Ella pensó por un momento, luego sacó el tubo de bambú con el agua sobrante de su pequeña bolsa de tela y vertió el agua. Luego, con mucho cuidado, con la punta del dedo, raspó un pequeño trozo del musgo que emitía luz de estrellas, junto con un pequeño trozo de la roca húmeda a la que estaba adherido, y los colocó suavemente en el tubo de bambú. Ella quería recuperarlo. Para llevar a ver la luz del sol, para escuchar las campanillas de viento bajo los aleros. Después de todo esto, el cielo estaba casi completamente oscuro. La noche en la montaña era fría. Nezuko se levantó, echó una última mirada al aislado arroyo iluminado por las estrellas y se giró para emprender su viaje a casa. El camino de regreso no fue fácil en la oscuridad, pero sus pasos eran firmes. El poder dentro de ella circulaba suavemente, disipando el frío y delineando claramente el camino y los obstáculos para ella en la oscuridad. Ni siquiera necesitaba mirar conscientemente. Podía sentir la solidez de cada paso que daba. Este era un nuevo e independiente sentido de autosuficiencia. Desde lejos, vio la cálida luz naranja de la lámpara que emanaba de la ventana de la cabaña. La lámpara de aceite que había encendido deliberadamente antes de salir de casa. Su corazón se calentó ligeramente y su ritmo se aceleró. Al empujar la puerta, el familiar aroma del hogar la envolvió. El fuego del hogar se había apagado, pero aún quedaba un calor residual. Las campanillas de viento tintinearon nítidamente con la brisa nocturna, dándole la bienvenida a su regreso. Colocó sus zapatos y calcetines, manchados con agua del arroyo y barro, afuera de la puerta, y caminó descalza sobre el piso limpio, colocando primero con cuidado el tubo de bambú que contenía el musgo de luz de estrella en el alféizar de la ventana donde pudiera ser iluminado por la luz de la mañana. Luego encendió la lámpara de aceite y comenzó a hacer fuego con habilidad, a hervir agua y a preparar una cena sencilla. En la casa solo quedaba el sonido del fuego ardiendo y sus suaves movimientos. Sin embargo, se sintió increíblemente realizada y en paz. Incluso con su hermano lejos, ella podía cuidarse bien, e incluso, traer de vuelta un trocito de luz de estrella que era exclusivamente suya. Después de cenar, se sentó junto a la ventana, a la luz de la lámpara y a la escasa luz de las estrellas del exterior, contemplando el débil pero tenaz resplandor del tubo de bambú. La yema de su dedo lo rozó nuevamente, y la suave sensación de resonancia todavía estaba allí. De repente recordó una palabra de su libro de texto de alfabetización. Bolsa de luciérnaga. Se decía que en la antigüedad, los eruditos atrapaban luciérnagas y las colocaban en bolsas de gas para iluminar sus estudios nocturnos. Ella miró la diminuta luz de estrella en el musgo y una leve sonrisa tocó sus labios. No necesitaba luz prestada para leer de noche. Ella misma era un tesoro esperando ser explorado, conteniendo el resplandor del sol, la luna y las estrellas. Y este musgo encontrado accidentalmente, como un compañero silencioso, le recordó su existencia única y griega. Sus infinitas posibilidades.
Solo, deambulo profundamente en la primavera, buscando maravillas, luz de estrellas en una bolsa de luciérnaga, descansando en paz. La lámpara del corazón no necesita fuego externo, brilla por sí solo a través de la noche sin fin. La luz de la mañana se expande de nuevo sobre las crestas del monte Sahiri, tiñendo la niebla de un rosa dorado y despertando suavemente el bosque montañoso. El canto de los pájaros era más claro y alegre que de costumbre, como si celebraran una mañana ordinaria pero extraordinaria. Desde la chimenea de la cabaña se elevaba puntualmente una voluta de humo de cocina, trayendo la sencilla fragancia de gachas de arroz y mezclándose con el aire fresco. Tanjiro empujó la puerta y respiró hondo el rocío de la montaña, con una expresión de satisfacción y paz en el rostro después del parto. Había regresado a toda prisa la noche anterior, viajando entre las estrellas, solo para no perderse el desayuno con su hermana. Al ver que todo en la casa estaba bien, e incluso el extraño musgo del tubo de bambú del alféizar de la ventana parecía un poco más vibrante, sonando aliviado. Nezuko estaba arrodillada junto a la estufa, quitando con cuidado las gachas en la olla. La luz de la mañana se filtraba por el enrejado de la ventana, proyectando una suave luz sobre su perfil concentrado. Sus movimientos eran firmes y serenos. Al oír que se abrió la puerta, levantó la vista y le dedicó a su hermano una sonrisa ligera pero increíblemente cálida. Bienvenido de nuevo, hermano. Un saludo sencillo, pero lleno de la calidez del hogar. He vuelto. Respondió Tanjiro en voz alta, caminando hacia el tanque de agua para recoger agua y lavarse. La madera del pueblo vecino ya está procesada, y el dueño incluso nos dio propinas extra. Sacó un pequeño paquete de papel de su abrazo. Mira, bollos de frijoles rojos de la vieja tienda del oeste del pueblo, todavía calientes. Los hermanos se sentaron alrededor de la pequeña mesa, compartiendo un desayuno sencillo y un capricho poco común. No hubo palabras superfluas, solo el suave tintineo de cuencos y palillos y la paz tácita en sus miradas. La luz del sol inundó lentamente la habitación, iluminando la funda de la espada Nichirin colgada en la pared, y también la tenue y autosuficiente luz de las estrellas en el alféizar de la ventana. Después de comer, Tanjiro, como de costumbre, tomó su hacha para cortar leña. Nezuko guardó los cuencos y los palillos, pero no reconoció su trabajo ni sus libros de texto como solía hacer. Se acercó a la ventana y contempló el patio iluminado por el sol y el lejano, frondoso y vibrante bosque de montaña. Ella levantó suavemente su mano, y las yemas de sus dedos trazaron inconscientemente el camino de la luz del sol. El poder, casi dorado, que fluía en su interior con la naturalidad de la respiración, sereno y vasto. Ya no era un torrente que requería vigilancia, represión o guía constantes, sino que se había convertido en parte de su linaje, como un latido, como la vista, convirtiéndose en su origen para percibir el mundo y existir en él. Podía sentir la cálida energía contenida en la luz del sol, escuchar historias lejanas transportadas por el viento, comprender el pulso profundo de la tierra bajo sus pies y resonar silenciosamente con la tenue luz de las estrellas en el alféizar de la ventana. Ella era devoradora de sol y también Nezuko. Ella era la ley que todo lo purifica, y también el corazón humano que aprecia el humo de la cocina. Ella era la llama ardiente que quema los pecados, y también la lluvia primaveral que hace brotar nueva vida. Estos dos extremos ya no estaban en conflicto, sino que se fusionaron perfectamente, formando el ella único y completo. Tanjiro blandía su hacha en el patio, firme y poderosa. De vez en cuando miraba hacia atrás, viendo la silueta de su hermana junto a la ventana, bañada por la luz del sol. Esa figura le resultaba familiar y estaba imbuida de una dignidad serena e indescriptible. Sonrió y continuó concentrado en su trabajo, con el corazón lleno de una pura sensación de arraigo. Nezuko se dio la vuelta y su mirada recorrió todo lo que había en la casa. La estufa encendida, la espada Nichirin de su hermano, el tubo de bambú que sostenía el musgo de luz de estrellas, las campanillas de viento que tintineaban suavemente bajo los aleros y sus hojas torcidas de práctica de caligrafía, cada objeto llevaba un recuerdo, una emoción. Eran fragmentos de dolor y también un rompecabezas de nueva vida. Al final, todos se convirtieron en una parte indispensable a la luz matutina ordinaria. Caminó hasta la esquina de la casa y cogió la pesada tetera de hierro, queriendo hervir otra olla de agua para su hermano y para ella misma. En el momento en que las yemas de sus dedos tocaron la tetera, un calor tenue, en respuesta a sus pensamientos, circuló silenciosamente. En muy poco tiempo, el agua en la tetera comenzó a emitir un vapor fino y silencioso, para luego hervir suavemente.
No había llama que lo calentara, ni energía que se desbordara. Fue solo su simple pensamiento. Desear que el agua estuviera caliente. El poder interior le concedió su deseo de la manera más precisa y económica. Nezuko miró el agua hirviendo silenciosamente y calmándose rápidamente en la tetera, se detuvo un momento y luego se sintió aliviada. Ya no necesitaba definir, controlar ni probar nada deliberadamente. El poder era ella y ella era este momento. Cortar leña, hervir agua, contemplar las montañas, escuchar el viento y todo era cultivo, todo era el Dao. Con calma, preparó 2 tazas de té horrible y colocó una en el porche, junto a la puerta, para que su hermano la bebiera cuando descansara. Luego, tomó una escoba y comenzó a barrer suavemente las hojas que el viento había arrastrado en el patio la noche anterior. Sus movimientos no eran rápidos, sino que tenían un ritmo extraño, como sincronizados con el viento de la montaña, bailando con la ligera polvillo. Tanjiro detuvo su hacha, secándose el sudor con la manga, y descubrió a su hermana barriendo el patio. De repente, sintió que este pequeño mundo nunca había estado tan completo y estable como en ese momento. Era como si, sin importar las tormentas del exterior, la luz siempre residiría allí, indestructible. Sabía que la larga noche había pasado por completa. Y el camino por delante, ya fuera llano o accidentado, ya poseían la base más sólida para continuar. No solo fuerza, sino un corazón que se volvió más claro y resistente a través de las pruebas, y un vínculo inquebrantable entre ellos. Nezuko barrió la última caída hoja y miró hacia arriba, encontrándose con la mirada de su hermano. Los hermanos intercambiaron una sonrisa. No hacían falta palabras. Todo se entendió sin hablar. El humo de la cocina aún se elevaba en espiral, mezclándose con el cielo azul claro. El universo interior contenía un mar de estrellas, sin miedo a la larga noche, y también reflejaba el mundo mortal. Su historia nunca terminó. Simplemente se fundió con cada día ordinario y precioso, como un arroyo de montaña, fluyendo silenciosamente, dirigiéndose hacia la distancia.